Agenda Vital. Equilibrio entre el cuerpo y mente. La mezcla perfecta para el verdadero bienestar. En Agenda Éxitos. Bueno, anteriormente se creía que si perdíamos la córnea también perderíamos la vista. Sin embargo, actualmente la medicina ha avanzado tanto que ha permitido desarrollar diversas técnicas para reemplazar la córnea y así evitar una tragedia mayor. Precisamente hoy, para entender cómo funciona esta producción de córneas naturales para trasplante, tenemos con nosotros al doctor Sigfrido Miranda. Él es médico oftalmólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela, especialista en córnea, cirugía refractiva y cataratas y miembro de la Sociedad Venezolana de Oftalmología. Doctor Miranda, gracias por atendernos. Bienvenido a Agenda Éxitos. Le saluda Unaya Menábar. Bienvenido, Y doctor. Álvaro Lozada también está con nosotros, claro. Muy buenos días ¿Cómo para está, ustedes, doctor? Alvaro y Unai. De verdad que muchísimas gracias por la invitación y saludos para tu audiencia y tu equipo técnico. Bienvenido, doctor. Muy contentos de recibirle, sobre todo para hablar de este gran avance, sin lugar a dudas, de la medicina. ¿Cómo es posible producir córneas y absolutamente naturales? Bueno, fíjese, en principio, como bien dijeron en la introducción, pues la córnea es una de las lentes más poderosas que tiene el sistema ocular, el globo ocular como tal, y allí es donde se concentra la mayor potencia de la visión del ojo. Ahora bien, la córnea es como una lente natural, como bien dije al principio, la cual es transparente, y cuando pierde su transparencia, ahí es donde comienzan los temas de ceguera, pero el resto del sistema ocular está funcionando de manera perfecta. Entonces, si nosotros logramos sustituir este tejido por algún otro tejido transparente, podemos regresarle la visión al paciente. Ahora, el tejido corneal tiene una particularidad, que es un tejido avascular, es decir, no le llegan vasos sanguíneos y se alimenta básicamente por la obtención del oxígeno del medio ambiente, y los nutrientes lo obtiene de la lágrima, lo cual facilita, al ser un tejido avascular, disminuir las probabilidades de rechazo cuando hacemos un trasplante. Ahora bien, existen diversas técnicas de trasplante. Por lo general, el mayor recurso que tenemos para la hora de la obtención de tejidos para el trasplante son los que llamamos los tejidos biológicos. Estos tejidos biológicos, que son naturales, provienen del donativo de seres humanos, ¿ok? Un ser humano que haya fallecido y que en su consentimiento informado haya declarado que quiere donar las córneas, pues en el momento en que el paciente es declarado que ha fallecido, se hace la obtención o la procura de estas córneas. Las mismas son sometidas a una serie de estudios para determinar que no haya ningún tipo de problemas, ya sea inmunológico o de carácter infeccioso, y una vez que pasan estas pruebas, esas córneas son aptas para ser colocadas en el paciente. Ahora, yo necesito regresar un poco a las clases de biología de bachillerato. Adelante. Exactamente dónde queda la córnea, porque lo que nos está diciendo, de repente me confundo con el cristalino, que entiendo que también es lo que se sustituye en una operación de cataratas. Correctamente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está cada uno y cuál es el otro? Mira, y cuáles son sus funciones? Anatómicamente, la córnea está mucho más superficial. Si te pongo un ejemplo práctico, cuando una persona se coloca un lente de contacto, ya sea con fórmula o estético, el lente de contacto queda descansando sobre la superficie de la córnea. Ok. Entonces, o sea, la parte como más externa del ojo, del globo ocular. Más externa del ojo. Cada vez que parpadeamos, tu párpado internamente roza la córnea. Okay. Entonces, ese tejido, que es más externo que el cristalino que bien nos comenta, puede ser trasplantado y cambiado, ya sea una porción o su totalidad. ¿Por qué razón? Porque esto es como imagínate una especie de lente. Okay. Y esta lente, cuando pierde su transparencia, pues es que la sustituimos, pero a veces en algunos casos la transparencia se pierde en todo el espesor de la córnea, entonces uno la sustituye completa, o a veces el problema está o en la parte anterior o en la parte posterior, y utilizando diversas técnicas, uno puede sustituir una por otra. Entonces, esa es la manera con la cual, como bien dijiste en tu introducción, de que un ojo que perdió la visión porque esta córnea, este pequeño tejido que es como una lente, perdió su transparencia, la podemos sustituir por una córnea donante. Okay. O sea que estamos hablando básicamente de donación de córnea, doctor.
Exactamente, ese es el principal recurso. Ahora bien, Ajá. existen otros métodos en los cuales se están creando una especie de córneas artificiales, lo cual es un proceso experimental. En España, específicamente en Granada, están trabajando con lo que llaman este tipo de córneas generadas o artificiales, entre comillas, y que de alguna manera puede regresarle la visión a los pacientes, pero lo que en realidad están mandando hoy en día son las córneas donantes. Muy bien. Ok, y eso vendría siendo, esos experimentos serían, no sé, unos materiales sintéticos, no sé, ¿cómo se estaría desarrollando, o Produciéndose. sea, produciendo este tipo de córneas? Porque, bueno, uno ve tantas cosas. Me recuerdo una vez que como que reproducían una especie de oreja sobre el lomo de Ujú, una rata. O correcto. sea, creaban como todo un tejido para Ujú. una sustitución de ese tipo de cosas. No es, no sé, ¿qué se está Eh, haciendo allá en Granada en no materia ocular? necesariamente, no, están utilizando una serie de materiales artificiales, ¿no? Ok, Ya este tipo de tejidos que son generados en laboratorio, sí, son simplemente procesos experimentales, ok. ¿ok? No está aprobado en muchos de los casos, pues, la utilización en seres humanos, ¿no? Eso tiene sus bemoles y sus particularidades. Ahora bien, muchas de las pérdidas, lo que sí te voy a decir, de la transparencia de la córnea, razón por la cual la sustituimos, es porque hay unas celulitas en la parte posterior de la córnea que se llaman células endoteliales, las cuales no tienen la capacidad de reproducirse. Una vez que se mueren, pues se van limitando, va disminuyendo el número, y el número de ellas es fundamental para mantener la córnea transparente. Ahora, si hay unos medicamentos hoy en día aprobados que de alguna manera ayudan a estimular el desarrollo del crecimiento de esas células, ¿no? Pero esos son para casos muy particulares, problemas con el endotelio muy leves, porque si ya es una córnea totalmente blanca, ya la indicación es quirúrgica. Correcto. Ok. Ahora, doctor, con respecto específicamente a estas córneas generadas, según lo que entiendo, está en una fase experimental y esa experimentación se está poniendo a prueba ya con personas. ¿Hay algún tipo de rechazo? ¿Hay, digamos, algún riesgo de que eso pues no funcione en todos los casos? Son preguntas que le dejo para la próxima parte, doctor, porque toca hacer hasta ahora 11:31 de la mañana nuestro corte musical. Regresamos en breve con el doctor Sigfrido Miranda, médico oftalmólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela, especialista en córnea, cirugía refractiva y cataratas, y además es miembro de la Sociedad Venezolana de Oftalmología. Hablamos acerca de la producción de córneas naturales para trasplante, pero también estamos hablando de esas córneas generadas con productos artificiales. Está en fase experimental y él nos está contando todos los detalles. Ya volvemos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera. La mezcla perfecta para el verdadero bienestar. En Agenda Éxitos. Seguimos conversando a las 11:41 de la mañana con el doctor Sigfrido Miranda, médico oftalmólogo, y estamos conversando con él acerca de la producción de córneas que pueden ser naturales e incluso pueden ser realizadas con productos artificiales. De hecho, encuentro en internet que estas córneas de laboratorio, llamadas también de esa manera, en pocas palabras, su sistema consiste en extraer células de la córnea y multiplicarlas en cajas Petri. Después, estas células son colocadas en una membrana sintética a base de colágeno. El tejido resultante es igual de transparente y funciona como una córnea real. Le pregunto al doctor Miranda, ¿qué es una caja Petri? Y en todo caso, seguir desarrollando este avance de la medicina, que además lleva mucho tiempo en experimentación y que sin lugar a dudas, bueno, pues resolvería un problema de ceguera que obviamente pues nadie quiere sufrir. Bueno, sí, perfecto, Albani. Haciendo conexión con un comentario que hiciste antes del corte, efectivamente hablaste de la palabra rechazo corneal, ¿no? Uh-huh. Una vez que un paciente es trasplantado pueden ocurrir dos cosas. Uno, falla el injerto, que es cuando el injerto falló por problemas propios del injerto y no evolucionó bien. Y está el llamado rechazo, que ya aunque el tejido está en buenas condiciones, el mismo organismo el que lo rechaza, pues no lo acepta. Inspirado en ello, ¿ok? Se trata de buscar, se comenzó a generar estudios, ¿ok? En donde a través de la utilización de células pluripotenciales, ¿ok? No solo células del propio tejido del ojo como tal, sino células pluripotenciales que tienen la capacidad de convertirse en cualquier célula del organismo. ¿Esas son las células madre también, doctor? Sí, Oh, exactamente. okay. Las células madre es un tipo de células pluripotenciales. Ok. Que tienen la capacidad de convertirse bajo ciertos estímulos, es decir, si tú la colocas en un entorno donde están células endoteliales, pues efectivamente se pueden convertir en ellas. Entonces, ¿qué es lo que se estaba generando? Bueno, a través de este tipo de estudios de manipulación y multiplicación de este tipo de células pluripotenciales, se pueden convertir en células endoteliales corneales que pueden funcionar de esa manera.
Ahora bien, estas células, como les comenté en un principio, que dependiendo del tipo de problema donde esté el problema corneal, uno puede regenerar o generar el segmento que uno necesita cambiar. En este caso se hacen cultivos de células endoteliales, de este tipo de células pluripotenciales que se generan, se colocan en esa matriz para que tengan interconexión entre ellas y son colocadas en una cápsula de Petri para que se dé el desarrollo y la regeneración allí mismo en esa cápsula. Entonces, ese tejido, genera como una especie de membrana y es lo que se intenta trasplantar para sustituir el endotelio que está dañado. Entonces, es cierto que efectivamente durante muchos años se ha estado investigando en esta línea de estudio en el cual a través de la obtención de células pluripotenciales del mismo individuo se genera pues esta especie de matriz celular que la intención es que de alguna manera puede ayudarnos pues a solventar este problema. ¿Por qué es un problema en salud pública? Porque efectivamente no hay tantas córneas donantes como pacientes que las necesitan. Claro. Lamentablemente pues no hay esa cultura de donación de órganos y aunque ustedes no lo crean, la mayoría de estas córneas que se obtienen son en pacientes en los cuales se les solicita al familiar que autorice la donación. Y, Después que el familiar ha fallecido o se encuentra en muerte cerebral. y cualquier persona puede ser, o sea, cualquier córnea sirve para cualquier persona, o eso tiene que ver con el sexo, con la edad, con el tamaño del globo ocular, no sé, hay unas características particulares. No, afortunadamente como la córnea es avascular, que no, a diferencia de otros tipos de trasplantes de otros órganos que hay que ver cómo corresponde con el sistema de histocompatibilidad, si es compatible o no el órgano, aquí no ocurre eso. Usted puede tener una córnea, ya sea de una persona mayor, de un niño, de una mujer, de un hombre, perfectamente usted puede colocar una córnea en un adulto mayor, en un jovencito en una mujer de 20 años. Entonces no coincide ni la edad ni el sexo. Lo único que hay que estar pendiente es hacerle las pruebas inmunológicas para ver que no haya ningún tipo de enfermedad en la persona donante y que adicionalmente tenga un suficiente número de células endoteliales que soporte el trasplante, porque estas mismas células que le estoy comentando que se enferman, durante el procedimiento de extracción se pueden perder algunas, entonces se necesita un mínimo necesario para colocarlo en un paciente para que sepamos que va a ser un trasplante exitoso. ¿Y qué tiempo debe pasar, perdón Albani, qué tiempo debe pasar entre el fallecimiento del donante y la recepción del receptor? Después que es extraída la córnea, lo ideal es realizar el trasplante en los 5 primeros días. Ajá. O sea, es bastante rápido. Sí, claro. Sí, es bastante rápido. Mientras más rápido, mejor. ¿Y cómo se conservan esas córneas, doctor? Bueno, te me adelantaste a lo que te iba a comentar. Hay una especie de líquido que es un condritin sulfato, en la cual las córneas son colocadas en este medio de preservación y las mantiene oxigenadas y alimentadas para que puedan soportar el trasplante del viaje, pues como tal, porque muchas veces, hay córneas que se obtienen de bancos de ojo que se encuentran en el exterior y hay que considerar toda esa dinámica a la hora de traer el tiempo, pero las córneas pueden estar preservadas hasta 7 días en este líquido. Y claro, no se pueden congelar, supongo, ¿no? Sí. Vienen en una temperatura baja, no en temperatura ambiente, porque si vienen en una cava con refrigeración, pero nunca bajo niveles de congelación. Y no se puede utilizar, bueno, ahí a lo mejor lo que le voy a preguntar es una absoluta tontería, pero utilizar córneas de otras especies, de animales, por ejemplo. No es lo ideal. En alguna oportunidad hay algún aventurado por allí lo quiso hacer con córneas procedentes de perros, pero no es porque anatómicamente no es lo que corresponde y las curvaturas, y ahí sí viene el tema de los tamaños, no es lo ideal y inmediatamente pues ya va a ser rechazado por el ser humano. ¿Un trasplante de córnea, doctor, es para el resto de la vida o tiene un tiempo determinado? En todo caso, ¿cuántos años puede durar un trasplante de córnea? Mira, por lo general, si es una córnea que en su momento se extrajo con un buen contagio de células endoteliales, porque
no es lo mismo que el donante tenga 30 años a que tenga 60 años. Hay un proceso normal del envejecimiento ocular donde esas células van a ir disminuyendo, y sobre todo antecedentes. Si ese paciente que dio el trasplante ya tenía cirugías previas, lo cual puede hacer que ese número de células disminuya, pero lo ideal una vez que esté trasplantado es que dure toda la vida. Claro, es importantísimo que el paciente esté bajo un control estricto del oftalmólogo. Sin ir muy lejos, ahorita en mi consulta acabo de ver un paciente que nosotros trasplantamos hace 15 años, se perdió 13 años y ahorita está regresando a la consulta, acaba de salir por la puerta. Y bueno, a pesar de que rompió esa rigurosidad del control, pues su córnea está ahí transparente. Claro, no es lo ideal. Claro, eso es una lotería, eso es una ruleta rusa. Claro. Si uno ve que hay algún tipo de intento de rechazo que puede ocurrir, uno tiene las herramientas para corregirlo en el camino y hacer que eso retroceda. ¿Qué podría, o qué tiene que hacer una persona trasplantada, o qué debe evitar hacer una persona trasplantada, o puede llevar una vida normal como si eso no hubiera pasado nunca? Mira, una vez que esté realizado, la fase inicial del trasplante es la parte más crítica del proceso, porque hay que esperar que la capa externa de células, que son las células epiteliales del paciente, recubra la córnea donante. Esa es la primera parte. Eso es lo que nosotros buscamos, que es la repitelización corneal. ¿Y eso cuánto tiempo dura, doctor? Eso tiene que ser rápido. Eso debería de estar en menos de 48 horas de haber iniciado o finalizado. Si en 48 horas yo no tengo resuelto este proceso, se me puede generar un problema que se llama melting, donde la córnea comienza como que a desvanecerse como tal, ¿no? El tejido como tal comienza a deshacerse. Pero una vez que ya yo tengo, este es el caso de un trasplante de córnea total, de espesor total. Una vez que se ha dado todo este proceso de epitelización, yo voy retirando los puntos en la medida que el tiempo me lo permite, pero en el término de menos de un año yo puedo haber retirado esos puntos y el paciente puede llevar una vida totalmente normal. Practicar deporte, nadar bajo el agua, por ejemplo, o sea, exactamente igual. Claro, de repente no se recomiendan deportes de contacto fuerte, como puede ser pues boxeo, claro. marciales. Pues aunque uno no lo crea, pues el fútbol es muy bonito, pero es un deporte de contacto. Sí, bueno, que pregunten a Mbappé, que ayer se rompió la nariz. Exactamente. Entonces, bueno, evitar ese tipo de cosas, pero el resto de deportes puede nadar, puede hacer natación, puede jugar tenis, bueno, teniendo pues las medidas necesarias, ¿no? Y abrir los ojos bajo el agua, doctor. ¿Perdón? Y abrir los ojos debajo del agua, sea el mar o sea la piscina. Abrir los ojos debajo del agua no es bueno ni estando Por eso se lo pregunto, ¿no? Sí, porque se ha visto, se han visto casos. Y abrir los ojos cuando te besas tampoco, eso es dificilísimo. Cuando uno besa a otra persona no abre los ojos, eso no se hace. Mejor déjelo cerradito. Se pone un obisco. Eso es a gusto, ¿no? Exactamente. De repente un ratito que uno me abre los ojos. Para ver cómo va todo. Mire, doctor, y esa... la recuperación, por ejemplo, ¿cuánto tiempo puede durar? Porque siempre cuando uno habla de cirugía y de trasplante, uno siempre piensa que son procesos muy, muy largos. No sé, ¿cuánto? Y esa persona está obligada de por vida a utilizar lentes, etcétera. Bueno, fíjate lo siguiente. En principio, pues todas las cirugías oftalmológicas son cirugías ambulatorias, es decir, el paciente se opera y se va para su casa, no requiere hospitalización. Obviamente le hacemos un primer control a las 24 horas, luego hacemos un control en la semana y luego lo vamos dependiendo de la evolución cómo va el paciente. Pero los controles al principio pues son muy frecuentes durante los primeros 3 meses, cuando uno ya se da cuenta que no hay rechazo, no hay problema con el trasplante. Y después, fíjate, cuando hacemos un trasplante total de córnea que lleva suturas en todo el espesor, uno va retirando las suturas no solo en el momento en la zona donde está cicatrizada, sino para ir evitando que se genere mucho astigmatismo. Entonces uno poco a poco, dependiendo del tiempo, los va retirando. Ahora, por lo general, estos pacientes pues quedan con algún tipo de fórmula que les va muy bien cuando le colocamos después lentes de contacto correctivo, pues para corregir cualquier astigmatismo, ya sea que se generó durante la cirugía o que ya venía en la córnea del paciente donante. Doctor, de cara al futuro, como eso está allí mismo, a ver, ¿qué otros experimentos se están haciendo para hacer todavía más eficiente, más productivo todo lo que tiene que ver con la oftalmología?
Bueno, a nivel futuro, pero claro, la oftalmología es una especialidad médica Ujú. que es muy dependiente de la tecnología. Si tú ahorita por teléfono me dices, mire doctor, tengo el ojo rojo que puedo tener, lo único que te puedo responder, bueno, sí, el ojo rojo, pero no te puedo decir nada, porque Claro. necesito pasarte por toda una cantidad de equipos, Claro. ¿ok? Que nos permitan poder hacerte un diagnóstico a diferencia de otras especialidades. Ahora bien, fíjate, el futuro es muy, muy prometedor. ¿Por qué razón? Porque estamos viendo la injerencia de la inteligencia artificial en nuestro oftalmo. No injerencia, pues la presencia, mejor dicho, Sí. de la inteligencia artificial en nuestra especialidad. Y estamos viendo cómo la FDA permitió el primer uso permisivo de hacer diagnósticos dentro de oftalmología con inteligencia artificial fue en el campo de la oftalmología para diagnosticar una patología muy importante que es la retinopatía diabética. Y Ujú. este sistema de inteligencia artificial permitía en lugares donde no hay oftalmólogo diagnosticar grados de retinopatía diabética con las fotografías del fondo de ojo. Y eso es Wow, un imagínate. gran avance porque una de las principales causas de ceguera en el mundo pues es ceguera generada por retinopatía diabética. Ujú. También hay muchas investigaciones de inteligencia artificial en el área de glaucoma, que es otra causa importante de ceguera a nivel mundial, y la principal causa de ceguera a nivel mundial, pero reversible, que son las cataratas. También cada día tenemos nuevas técnicas, nuevos equipos y nuevos lentes intraoculares que nos ayudan a darle mejor calidad a nuestros pacientes. Sí, no, Ujú. acabo de conocer el caso, el papá de un muy buen amigo que se operó hace unos días, 80 y tantos años, y está muy bien. O sea, ¿Sí? y entonces eso no es solamente que ve mejor, sino que todo lo que tiene que ver con su calidad de vida, movilidad, vida social, Claro. etcétera, mejora infinitamente, ¿no? Ujú. Es impresionante, no solo en esa área, también en el área de cirugía refractiva. Un Claro. paciente que depende del uso, por ejemplo, un paciente miope alto, que depende del uso de lentes, inclusive hasta para bañarse, que uno le pueda ofrecer una solución quirúrgica, le cambia la vida del cielo a la tierra. Porque es Absolutamente. que a Mm. veces uno dice, bueno, sí, pero sí, es una persona que está dependiendo de lentes. Y a veces cuando no los tienen, los Claro. extravían, o sea, hay que ponerse a veces en el puesto de los pacientes para poder entenderlos. ¿Qué porcentaje de éxito tienen estas cirugías de trasplantes de córnea, doctor? Bueno, fíjate, en realidad el éxito es bastante alto. Estamos hablando también de que existen diversos tipos de técnicas de trasplante, Ujú. como de Mudimec, de SAEC o la queratoplasta penetrante, donde sustituimos el total del espesor de la córnea. Pero mientras menos invasivo sea el procedimiento, donde hagamos sección o cambio o sustitución de segmentos de la córnea, no la córnea completa, pues tenemos mayores probabilidades de éxito. Pero la queratoplasta penetrante, que es una técnica la que tiene más tiempo utilizándose, pues tiene un porcentaje de éxito de mayor al 90%. Claro, Mm. siempre va a ir atado a el control del paciente. Un paciente que se te pierde es un paciente Ujú. que tiene una alta potencialidad de que la córnea pues pueda tener algún problema en la evolución del trasplante. Doctor, ¿y la pérdida de la vista en un ojo, por ejemplo, producto de un accidente cerebrovascular, eso hay la posibilidad a través de la tecnología o de los avances que tenga la medicina en este sentido, hay la posibilidad de recuperar esa vista? Bueno, ahorita hay muchos estudios experimentales porque a Ujú. veces, bueno, estamos acostumbrados a pensar de que vemos con los ojos y en realidad vemos con el cerebro, es con la Sí, corteza occipital del cerebro. correcto. Y hay estudios experimentales que en casos de este tipo de pacientes que han sufrido daños a nivel de la corteza cerebral, productos a eventos isquémicos hemorrágicos, pero Ujú. claro, esto sí es totalmente experimental, pues se colocan una serie de implantes a nivel de la corteza cerebral que de alguna manera pues ayudan al paciente a tener algo de percepción, ¿no? Sí. Pero dependiendo en el punto en donde se encuentre el daño, porque desde el propio globo ocular, atravesando la vía óptica hasta llegar al cerebro, pues hay experimentos, eso sí son procesos muy experimentales, que no, digamos que no tienen ahorita por los momentos una aplicabilidad Ujú. directa en pacientes, pero sí hay estudios de investigación a ese respecto.
O sea que hay esperanza Así es. Si de no aquí es, a unos buenos ujú. años. Sí, señor. Inclusive hay sensores, por Ujú, ponerte un ejemplo, sensores fotográficos que se colocan a nivel de la retina. ujú. La retina es la capa nerviosa del ojo que capta las imágenes, Sí. la luz como tal, que se colocan en cierta zona y están funcionando como una especie de fotorreceptores artificiales que llevan esa información al cerebro. Y bueno, es una solución al paciente, pues por lo menos que tenga idea de claridad, de sombras, ¿no? Exacto, Que tener una oscuridad eterna allí, pero claro. bueno, se están haciendo los intentos. Doctor Miranda, ya para finalizar, hay personas que a lo mejor por razones alérgicas o lo que fuera, se rascan aquellos ojos hasta que le quedan rojos, pero como si el ojo fuera de otro. Y se dan, 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 y hasta que no está el ojo rojo hinchado. ¿Eso puede terminar dañando la córnea o la raya? O sea, Bueno, eso es fíjate contraproducente. bueno, yo no sé si tu productor enlazó todo esto para el programa, pero una cosa lleva a la otra. Ok. Fíjate, hacerse ese rascado de los ojos no es muy bueno, ¿no? Por eso hay un coloquio que dice que los ojos se tocan con los codos, ¿no? Porque es difícil llegar ahí y tocárselos, ¿no? Exacto. Cuando hacemos esa maniobra, se produce un reblandecimiento de la córnea y las fibras que digamos que actúan como una especie de vigas que le dan la estructura, la forma de la córnea, que son las fibras colágenas, ese estroma corneal se va reblandeciendo y se va debilitando. Ujú. Y puede de alguna manera, si el paciente tiene alguna predisposición con alguna enfermedad del colágeno, acelerar una enfermedad corneal que se llama queratocono, donde el queratocono de alguna manera se pierde esa forma que tiene característica cóncava, que tiene característica de la córnea, se comienza a deformar y al deformarse se pierde la calidad de visión. Entonces, estos pacientes, por lo general, a pesar de que tienen una córnea transparente, terminan también en un trasplante de córnea. Entonces, ya estamos viendo que no es bueno estarse restregando los ojos. Si hay una picazón, hay prurito, hay ardor, lo correcto es acudir al médico para ver qué tipo de proceso alérgico tiene, se coloca tratamiento y en un mes ya está resuelto el problema. Bueno. Sí, señor. ¿Tiene redes sociales, doctor Miranda? Te puedo dar el contacto de los contactos de la clínica. Ok. Ujú. Ok, 0212-822-6800. ¿En qué clínica está usted? Visión Paraíso. Perfecto. Bueno, Doctor, muchísimas muchísimas gracias, doctor gracias. Sigfrido Miranda, Un médico placer. oftalmólogo, egresado de nuestra maravillosa Universidad Central de Venezuela, especialista en córnea, cirugía refractiva y cataratas y miembro de la Sociedad Venezolana de Oftalmología. Qué Hay que hacer publicidad, interesante. señor Sí, González. señor, hay que hacer